Muy buenas tardes. Vamos a meditar en algunas frases de nuestro Señor Jesucristo registradas en el Evangelio según San Juan. Hoy nuevamente comienza la Cuaresma, el período en el que la cristiandad revive el camino de Jesús hacia Jerusalén para sufrir su muerte en la cruz. Después de 3 años de ministerio, había llegado la hora dispuesta por el Padre para que se ejecute el plan de salvación anunciado desde el mismo momento en que Adán y Eva habían pecado. El texto que guiará esta reflexión nos relata lo sucedido después de la entrada triunfal del Señor el Domingo de Ramos, cuando fue ovacionado por la muchedumbre que cantaba hosanas al Rey. Jesús caminaba rodeado por sus discípulos y por muchos curiosos que habían llegado a la ciudad por las Pascuas. En los versículos precedentes a nuestro texto, Juan destaca que incluso unos griegos se acercaron a Felipe pidiendo que los ponga en contacto con Jesucristo. Mientras andaba, el Señor les anunciaba a sus oyentes que pronto iba a morir según lo dispuesto por su Padre. En el Evangelio de Juan quedó registrado este diálogo en el capítulo 12, versículos 27 a 36, que comienza diciendo Jesucristo así: siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Estas palabras demuestran que Cristo era verdaderamente humano, porque estaba abatido y angustiado. La cercanía de su crucifixión y la humillación y el dolor que esa muerte implicaba le estaban provocando un desánimo profundo. Hablando consigo mismo, reacciona y se pregunta qué opciones tenía. ¿Podía pedirle a su padre que cancele su muerte? De ser así, su angustia desaparecería, pero la humanidad toda estaría condenada y Satanás festejaría su triunfo. Pero Jesús exclama que esta no era una opción, pues vino al mundo sabiendo que su muerte, siendo inocente, era el centro del plan de Dios. Su alma estaba abatida, pero su mente le recuerda que había trabajado arduamente y con una oposición constante durante 3 años, sin dejarse asustar ni tampoco agotarse. Y también habrá pensado en su resurrección victoriosa al tercer día, como él lo venía anunciando. El autor de la carta a los Hebreos lo explica muy claramente al escribir lo siguiente: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Qué importante esta invitación de fijar nuestra mirada en Jesús por 3 razones. De él proviene nuestra fe, él la perfecciona y fortalece, nos dejó este ejemplo de soportar los sufrimientos y las tribulaciones, aún las más dolorosas, sabiendo que después volvería la alegría en nuestras vidas terrenales o en el cielo. Fijar la mirada, es decir, que todos los días y frente a cualquier complicación, pensemos de qué manera actuaría el Señor. Esta misma convicción la comparte con nosotros el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Y en la carta a los Romanos refuerza este concepto. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después.
Tal vez pienses que es muy difícil salir de un estado de angustia o temor en medio de un problema grave, pensando en la bienaventuranza futura. Pero es posible, tal como lo demostraron infinidad de creyentes con enfermedades crónicas, o que se encontraban combatiendo, o que habían perdido sus bienes, o que Dios había llamado a su lado a un ser querido, o eran perseguidos con violencia por ser cristianos y otras complicaciones severas. Todos ellos pudieron seguir adelante con sus vidas, superando las angustias, fijando su vista en el gozo de estar con Dios para siempre. Es cierto que no es sencillo estar en medio de una situación dramática y no asustarse, desesperar y agotado dejar de luchar. Pero como hijos de Dios, tenemos varios elementos que nos ayudarán a reaccionar como lo hizo Jesús. La confianza de que el Padre estará cuidándonos, la oración que nos permite pedir auxilio, paciencia, consuelo y más fe, el apoyo de los hermanos en la fe y la seguridad del gozo y la gloria eterna. Ese día de nuestro texto original, según leemos en los versículos 31 a 34, Jesucristo sigue hablando y dice así: este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. Primer anuncio de este párrafo: había llegado el momento en que Satanás, el príncipe de este mundo, iba a ser derrotado, porque sus intentos de que Jesús abandone el plan de Dios o que cometa algún pecado no habían dado resultado. Segundo anuncio: al morir Cristo cargando los pecados de la humanidad, Dios iba a juzgarla, condenando a quienes no aceptaran la salvación ofrecida por gracia. Tercer anuncio: la afirmación del Señor de que sería levantado de la tierra indicaba su crucifixión, y sus oyentes lo entendieron porque era la expresión que se usaba en esa época. Lo que el Viernes Santo el diablo festejó como un triunfo era su derrota, pues el Cristo en lo alto de la cruz comenzaría a ser visto en todo el mundo. A partir de Pentecostés, la cruz vacía se fue convirtiendo en el símbolo de la iglesia cristiana y hoy está en el frente de todos los templos. En los versículos 35 y 36 encontramos la última frase del Señor: todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que pertenezcan a la luz. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Jesús sabía que el viernes siguiente finalizaba su ministerio y la gente ya no lo vería caminando y predicando. Después de la resurrección, solo unos 500 discípulos lo vieron hasta el momento de su ascensión. Por eso le pide a sus oyentes que aprovechen que estaban en presencia del Mesías para arrepentirse y aceptarlo como su Salvador. Esta invitación también Cristo la sigue haciendo para los que hoy en día escuchan el Evangelio, porque nadie sabe cuál es el tiempo de gracia de cada persona, para que vivamos reflejando la luz del Señor, sabiendo hacia dónde caminamos. Hablando de aprovechar un nuevo periodo cuaresmal, los invito a orar agradeciendo la gracia de Dios, participando de los cultos públicos en comunión con nuestros hermanos y hermanas de la fe, manteniendo la devoción familiar y personal. Cada día, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Dios,
Te agradecemos que por tu gracia nos nombraste coherederos con Cristo de la gloria eterna allí en el cielo. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a vivir según tu voluntad y siempre obedeciendo tus mandamientos, siendo luz para nuestro prójimo. Apelamos a tu compasión para que socorras a tantos cristianos que en distintas regiones del planeta están sufriendo por encontrarse en medio de un conflicto armado o en tierras arrasadas por alguna catástrofe natural o siendo perseguidos por su fe en ti. Te rogamos que alivies los dolores y restituyas la salud a quienes sufren alguna enfermedad, que nos resguardes de la inseguridad y de sufrir accidentes. Te damos gracias porque cada día nos provees de lo necesario para nuestras vidas. Haz que nos esforcemos en ser humildes, generosos, amables, veraces y dispuestos a pedir perdón y a perdonar, a fin de convivir en un clima de armonía. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.